Buenos días. Vamos a seguir con nuestra agenda. Mi nombre es Jaime Besa, soy director de Chile Day y tengo el honor de presentar ahora nuestro tradicional panel de ¿Por qué invertir en Chile? En esta primera edición de Chile Day Madrid 2025. Como dijo el presidente Frey, tenemos grandes desafíos por delante, pero también una fortaleza institucional importante, como acaba de presentar el ministro Grau, que hace que Chile presente grandes oportunidades para poder invertir. El panel va a ser moderado por Soledad Vial, que es editora de Economía y Negocios del diario El Mercurio, y va a estar conversando con Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA, Cristian Infante, gerente general de Arauco, David Ruiz de Andrés, gerente general de Green Energy, y Vicente Huertas, director general de Indra Group para Chile, Perú y todo el Cono Sur. Así que los dejamos invitados a que oigan este panel. Soledad, adelante. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? Gracias. Estamos como un poquito como en el interrogatorio, pero ¿nos oyen bien a todos? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación a Invest, al Ministerio de Hacienda, de poder conversar con un poquito más de profundidad y seguir lo que ya planteó el expresidente Frey, lo que planteó el ministro, lo que planteó antes Cristóbal Torres. ¿Por qué sería importante invertir en Chile? Y hablarlo directamente con empresarios que, como aquí a mi derecha, Arauco, una empresa global chilena que está invirtiendo en Chile y en otros lugares, con inversionistas españoles que llevan un largo tiempo en Chile, y también tener la mirada más institucional, desde la mirada gremial, de la industria, en este caso de la presidenta de los industriales chilenos, Rosario Navarro. Para comenzar, quería hacerles todos los panelistas en 2 minutos, así sin repetir ni equivocarse, como dicen en los concursos, que nos hicieran un breve resumen, o si viniera aquí alguno de estos inversionistas que nos está mirando, algún inversionista español, a preguntarles ¿por qué vale la pena invertir en Chile? O quizás en este momento ya no es tan conveniente invertir en Chile, desde la experiencia que ustedes tienen tanto en Chile como en el exterior. Me gustaría partir por Rosario, porque ya que es la única dama del panel, le vamos a dar esa posibilidad, ¿no es cierto? Muy buena su pregunta y bueno, a eso vinimos un poco a contar por qué invertir en Chile y cuáles son las bondades que tiene nuestro país. Tuvimos dos paneles dos panelistas que plantearon un poco la mirada de Chile y yo diría, uno, porque tenemos un contexto privilegiado. Chile ha sido un país bendecido por la naturaleza, eso sin duda es un valor. Tenemos desiertos, cielos prístinos, bosques. Tenemos un potencial además eólico, solar, energías limpias, minerales críticos, cobre, litio, tierras raras, molibdeno. Y por otra parte, una población, una ciudadanía, yo creo, con un capital humano en potencia, responsable y consciente. El presidente Frey hablaba de este desarrollo humano de alto nivel. Pero también creo que hay que hacerse cargo de ciertas cifras. Chile del año 90 al 2014 creció por sobre el mundo. Tenemos índices de pobreza que bajaron, un PIB exportador altísimo, un crecimiento per cápita del PIB también notable y una infraestructura que fue creciendo de la mano con este Chile que se aperturaba al mundo. Pero de un tiempo a esta parte, el mismo ministro lo mencionaba, llevamos 10 años con un crecimiento estancado. Cuando en la SOFOFA empezamos a hablar de que Chile tenía que volver a crecer al 4%, muchos nos tildaron de que éramos voluntaristas, pero tenemos hoy, yo diría, también un beneficio. Todos los candidatos que están corriendo a la presidencia hablan de volver a crecer. Hay una convergencia de muchos sectores políticos, de muchos centros de estudio, donde se han planteado más de 300 ideas de cómo volver a poner a Chile en la senda del crecimiento, que yo creo que también hay que mirarlo como una fortaleza. Y también algunos puntos muy valorados que tienen que ver con un marco institucional y económico con bases sólidas, este sentimiento que yo te decía, o un convencimiento transversal de que Chile tiene que hacer cosas de una manera distinta para retomar esa senda de crecimiento y que nos permitiría no solo avanzar hacia un desarrollo sostenible, sino darle al país mayor estabilidad y cohesión social.
Tomando lo que dice Rosario, David, tú, la experiencia que ustedes tienen en Chile, ¿lo han visto así? Este consenso que se ha ido generando efectivamente en retomar un ritmo como el que llevábamos anteriormente. Sí, bueno, nosotros, para el que no conozca Grenergy, somos una empresa básicamente de energía solar, ahora con gran foco en almacenamiento. Yo lo primero decir que no soy imparcial con Chile, ya que nos ha tratado fantásticamente bien. Llegamos siendo una pyme, una empresa prácticamente de 50 trabajadores, en el 2000, yo creo que fue el 2012. Y en estos, pues prácticamente 13, 14 años que llevamos en el país, pues nos hemos convertido en las principales generadoras, tenemos más de 300 trabajadores, la sede para Latinoamérica es dirigida desde Chile y por chilenos, y la compañía se ha convertido en uno de los grandes inversores, no solo en energía, sino en el país, con casi 3.000 millones de dólares que estamos invirtiendo entre el 25 y el 27, atrayendo además a muchísima banca internacional en todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, realmente, ¿por qué invertir en Chile y por qué pensamos que es una opción extraordinaria? Con sus desafíos, evidentemente, que luego hablaremos, y uno de ellos es el que ya habéis mencionado, el Chile que aterrizamos en el 2012-2013 ha cambiado algo, y yo creo que hay que recuperar muchísimo ese dinamismo, ese crecimiento, ese optimismo, y yo creo que se va a conseguir, y es algo realmente que con casi todos los candidatos que estamos viendo lo tienen en la agenda. Chile, para nosotros, ha sido un mercado que nos ha dado políticas estables, renovables. Nos aterrizamos con Bachelet 2, estuvimos luego con Piñera 2, hemos estado con la administración actual, y siempre se ha mantenido una cierta política de seguridad en cuanto a las inversiones, que para nosotros ha sido fundamental. Ha sido un país muy abierto a la inversión internacional. En nuestro rubro en energía, 3 de los 4 quitando Colbún, las otras 3 empresas son internacionales: italiana, francesa, americana. Hoy Colbún, que es una empresa fantástica, ahora está saliendo realmente a otros mercados, y prácticamente una gran mayoría de los inversores en renovables son internacionales. Siempre lo decimos, Chile ha sido un referente, un gran laboratorio donde se han hecho cosas antes de hacerse en otros mercados, y un ejemplo es el boom que hay en el almacenamiento energético. Y lo vemos una gran oportunidad, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba el presidente Frey y el ministro Grau, y realmente añado la gran oportunidad. Uno de los grandes activos que tiene Chile: tiene cobre, tiene litio, minerales fundamentales para la transición energética, pero tiene el mejor recurso solar del mundo, y en un mundo que se va hacia la electrificación, eso es fundamental para generar hidrógeno competitivo y sus derivados, principalmente green ammonia, y no nos olvidamos, para generar datos, que es otro de los grandes activos que se puede convertir Chile en un gran exportador de datos. En ese sentido, Vicente, la experiencia que ustedes tienen es una empresa que está en otro sector, en un sector muy estratégico, ¿no es cierto?, con la tecnología. ¿Es también parecida? Es también parecida. Nosotros... Porque también han pasado por distintas administraciones, distintos sistemas. También. Indra Group lleva presente en Chile más de 25 años, y nuestra trayectoria pues también ha pasado por las diferentes administraciones y continúa siendo un país de referencia dentro de la región latinoamericana. En nuestro ámbito estamos muy enfocados lógicamente en el ámbito de la digitalización, pero también tenemos muchos intereses en el ámbito de la movilidad. En el ámbito de la movilidad, los transportes, lo comentaba el presidente Frey, hay que pasar a una segunda generación de comunicaciones de excelencia, y nosotros estamos perfectamente preparados y comprometidos para ese desafío. En ese sentido, para cerrar la primera ronda, Cristian, ustedes que son una empresa global chilena que también está invirtiendo afuera, uno podría preguntarse, ¿por qué invierten afuera en Chile? O sea, ¿sigue siendo un destino interesante, o en realidad Arauco está mucho mirando más hacia afuera? Bueno, nosotros hemos tenido nuestra historia de crecimiento ha estado ligada fuertemente a Chile, y también tenemos una expansión internacional. Pero para nosotros Chile sigue siendo un país muy importante. Un 60% de nuestros activos están en Chile. El año 2023 pusimos en marcha una nueva línea de celulosa, 3.000 millones de dólares. Tenemos en cartera más de 2.000 megas de capacidad de parques eólicos que estamos tramitando a través del sistema de evaluación ambiental, que esos son, en cifras redondas, 3.000 millones de dólares más.
Por lo tanto, Chile sigue siendo para nosotros nuestra casa y sigue siendo lo atractivo. Lo que pasa es que teniendo 60% de los activos en Chile, nosotros vemos que parte normal de la diversificación es ir a otros lados, y por eso nos hemos ido a Brasil, y en Brasil estamos haciendo una inversión de 4.600 millones de dólares, una planta de celulosa de 3,5 millones de toneladas. Y claro, parte de nuestro proceso de internacionalización y diversificación, pero para nosotros Chile sigue siendo un lugar muy importante. Y no solo el proyecto que lo hacemos en Brasil es allá en Brasil, pero sigue muy ligado a Chile. Nosotros acabamos de cerrar un financiamiento de 2.200 millones de dólares para el proyecto que tenemos en Brasil. Y claramente el respaldo y las tasas que conseguimos son porque tenemos una capacidad hoy día de generar caja, de generar flujo que viene principalmente de Chile. Por lo tanto, sin Chile no podríamos estar yendo hacia Brasil o expandiéndonos como estamos en otros países. Por lo tanto, para nosotros el atractivo de Chile sigue, tenemos una cartera de proyectos muy importante y por supuesto sigue siendo nuestro gran generador de flujo. Cuando tú hablas del tema de la colocación de deuda, ¿no es cierto?, y de las condiciones ventajosas que hay en Chile, también los inversionistas extranjeros han hecho colocaciones de deuda, y me gustaría como que compartieran con nosotros la experiencia que ha significado el apetito que hay en los mercados por empresas que emiten deuda en Chile. Sí, nosotros tenemos intereses en proyectos también estratégicos. Estamos también con una línea de apuesta muy importante en el mundo aeroespacial, y ese tipo de proyectos efectivamente necesitan un sistema financiero sólido y fuerte. En ese sentido también, como compañía, estamos trabajando en un ecosistema de partners que permitan financiación de este tipo de proyectos a largo plazo. Nosotros pensamos que Chile ofrece una estabilidad, como se ha comentaba el ministro Grau, una estabilidad normativa y una seguridad para las empresas que puedan abordar este tipo de proyectos de inversiones a largo plazo, permitiendo financiar modelos y articular un poco la gestión de la deuda. De acuerdo cuando hablamos de los desafíos que plantea Rosario al principio, de acuerdo a las diferentes situaciones y experiencias que ustedes han tenido en otros países, ¿qué ejemplos podríamos sacar y cómo podríamos reconducir los desafíos que se están planteando hoy día para la coyuntura de desarrollo en que está Chile? Bueno, yo creo que se ha mencionado gran parte de los desafíos. Yo creo que el país tiene que recuperar ese dinamismo que vimos hace 11, 12 años cuando aterrizamos en Chile, y evidentemente no son solo datos macroeconómicos. Yo creo que es un tema también que Chile se tiene que creer el verdadero potencial que tiene, y muchas veces nosotros desde fuera, bueno, yo no sé, habré ido 100 veces a Chile en los últimos 12, 13 años, y eso te da un poco bueno, pues la posibilidad de juzgarlo desde fuera, y yo creo que Chile tiene un potencial enorme. Evidentemente tiene unos desafíos, hemos estado hablando de ellos. Yo creo que la permisología, bueno, pues es uno. Es verdad que cuando llegamos al país tardábamos de media 2 años a lo mejor en desarrollar un proyecto grande de energía solar, y eso ahora se ha convertido casi en 4. Yo creo que sí. ¿Y cómo ha ido avanzando? Porque es importante decir que ustedes están construyendo un enorme parque de baterías, ¿no es cierto?, en Atacama. Sí, estamos muy orgullosos del proyecto. Mucha gente ya fuera de Chile nos empieza a conocer por el proyecto. El proyecto se llama Oasis de Atacama. Durante un tiempo, digo porque ahora nos ha superado algún proyecto en Middle East y en China, ha sido el proyecto de almacenamiento más grande del mundo. Para que os hagáis una idea, es un proyecto de casi 3.000 millones de inversión, que se va haciendo por fases. Hemos ya conseguido financiamiento por 1,3 billion. La última financiación la anunciamos ayer mismo. Hemos traído 12 bancos internacionales, todos grandes bancos internacionales, 3 franceses, 2 americanos, un holandés, un japonés, o sea, realmente 2 españoles. Y es un proyecto que se ha realizado además en un momento en que mucha gente no acababa de creer en el sector energético en Chile, pues por otras problemáticas un poco que habíamos ido teniendo. En ese sentido, Cristian, ustedes que, como tú mencionabas, estaban en Brasil, ¿qué mirado desde una mirada positiva? O sea, ¿qué ejemplos podría sacar uno y qué lecciones podría sacar que Chile pudiera implementar y efectivamente ir destrabando estos caminos que tienen escollos en el tema del desarrollo? Hay cosas que a nosotros nos han llamado mucho la atención, y es el rol que toman
nos ha pasado en Brasil, nos ha pasado también en Estados Unidos, el rol que toman los gobiernos locales en incentivar las inversiones. Por ejemplo, nosotros en nuestra inversión en Brasil, en el estado de Mato Grosso do Sul, los gobernadores en Brasil son promotores de las inversiones y ellos compiten por atraer las inversiones a sus estados. Cuando uno va y le plantea un proyecto grande como el nuestro, que va a generar trabajo, que va a generar riqueza para la región, la verdad es que el recibimiento político que recibe uno, y en el buen sentido de la palabra, un buen recibimiento de apoyo, ¿no? En el sentido que nos ayudan a hacer planes conjuntos de infraestructura, formas en que podemos ayudar en la capacitación para las personas que vamos a necesitar nosotros y los consecuentes beneficios que tienen para la comunidad. En fin, se genera un círculo virtuoso de trabajo con la autoridad y además, obviamente, los procesos de permisología son mucho más cortos. A nosotros nos pasó algo muy parecido en Michigan. Nosotros llegamos a hacer una planta, hicimos la planta de tableros más grande de Estados Unidos hace unos años atrás. Y cuando nos sentamos con el gobierno de Michigan le dijimos, bueno, ¿cómo es el tema de los permisos acá? Entonces nos dijeron, nosotros le entregamos todos los permisos si ustedes hacen bien las cosas en 6 meses. Cosa que para nosotros ya nos pareció too good to be true. Y yo le dije, bueno, y después de que entregan los permisos, ¿qué pasa si alguien en la comunidad o alguna ONG se opone a ese permiso y va al sistema judicial y por lo tanto me entraba? Y lo que pasa en Chile, haciendo un paralelo a lo que nos pasaba en Chile con la judicialización de los permisos. Y el gobernador me queda mirando y me dice, mire, si yo le doy un permiso a usted, es responsabilidad mía y yo me tendré que entender con la persona que viene a hacer el reclamo, porque él va a entender que yo di mal el permiso. Es mi problema con el reclamante. Usted tiene su permiso, señor, usted trabaje tranquilo. Y por lo tanto, nosotros en 6 meses en Michigan tuvimos nuestros permisos, hicimos nuestra planta y hoy día es la planta más eficiente de tableros que existen en Estados Unidos. Ese tipo de cosas, de tener un poder político que a uno le dice, ¿sabe qué? Le da confianza para trabajar los gobiernos locales a una experiencia que ojalá de alguna forma podamos replicarla en Chile. ¿Tú estás de acuerdo, Rosario? ¿Cómo lo ven ustedes desde el gremio industrial, que en el fondo miran esto mucho más de arriba, sobre todo a raíz de lo que comentaba el ministro, ¿no es cierto?, la aprobación de la ley de permiso que está próxima a promulgarse, pero también el presidente Frey decía, pero nos queda como un pie pendiente. A ver, en el sistema de impacto ambiental me refería. Yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Cristian. Cuando tú tienes un gobernador, un sector de una región que está interesado en atraer inversión, porque esa inversión a la larga genera mayores empleos, genera mayor bienestar, está capacitando a su talento, empiezan a pasar cosas súper virtuosas. Nosotros vengo llegando como todos aquí a Madrid, pero estuve hace menos de 24 horas, estaba en Washington planteando estos desafíos que tenemos en torno a la guerra arancelaria y donde los minerales críticos toman enorme relevancia en la discusión norteamericana. Pero 2 días antes de esa visita a Estados Unidos habíamos estado en Penco. Y la comunidad de Penco, cuando ve el potencial de una nueva industria, asociada además al desarrollo de talento, hicimos un convenio con un liceo técnico de súper escasos recursos, que tenía casi un 97% de índice de vulnerabilidad, y tú les estás planteando a esos jóvenes que van a tener una oportunidad de desarrollo, de una trayectoria laboral virtuosa, en torno a una nueva industria que no ha sido creada, y ves también que hay alcaldes, gobernadores que se van a ver beneficiados porque su comunidad va a ver los beneficios de esa nueva industria, claramente se empieza a desenredar la madeja y se genera ese camino virtuoso. Nosotros desde la SOFOFA hemos trabajado bien de la mano en la reforma de los permisos sectoriales. Hoy tenemos una plataforma viva que se llama Prisma, donde tú puedes ver todos los permisos de impacto ambiental desde el año 92 a la fecha, cómo se ha ido cada vez más complejizando, obviamente porque las reglas del juego han cambiado, pero también puede detectar tempranamente cuellos de botella, el monto de inversión que va a tener cada región, el empleo potencial que esa inversión genera, y eso claramente es, yo diría, un incentivo para que vayamos movilizando la inversión en Chile y destrabando todos estos permisos que han sido tan engorrosos. En ese sentido, Vicente, ustedes que tienen experiencia y que también están en sectores bien críticos, sectores que han estado aquí en las exposiciones, infraestructuras, puertos, en fin, sí. ¿Qué es lo que le dirías tú a tus pares españoles de qué es lo que falta destrabar y cuáles son las oportunidades que hay? Porque, como decíamos, hubo una gran ola de concesiones en Chile y ahora se han anunciado paquetes importantes, pero quizás estamos al debe en algunas cosas. Bueno, yo creo que efectivamente hemos nombrado antes el tema de la movilidad, puertos,
desarrollo de infraestructuras. Chile es un referente en América Latina, va por delante, muchos de los países van observando qué es lo que está haciendo Chile. Entonces, bueno, yo creo que toda esa industria efectivamente es un sector de ámbito de desarrollo. Pero yo quería destacar también el avance en las normativas en el mundo de la tecnología de información que está teniendo Chile en normativas de ciberseguridad, en normativas de protección de datos, en ley de inteligencia artificial. Todo esto va a generar unas reglas del juego que va a favorecer que las compañías puedan desarrollar al máximo estas capacidades. Y estoy también completamente de acuerdo con Cristian en el tema de la extensión de este tipo de modernización o digitalización de la administración en muchos territorios, y que sí, seguramente también tenemos que mejorar un poco para ir más hacia las regiones, ¿no? Nosotros estamos muy centralizados alrededor de Santiago y muchas veces notamos que cuando se va a crear un nuevo centro de innovación, un nuevo SOC, etcétera, bueno, pues hace falta también ese favorecimiento desde el lado gubernamental de administración. No sé si ustedes lo han experimentado en Atacama también, donde están como muy asentados, porque entiendo que ahora también están creciendo hacia la zona sur, ¿no es cierto?, de Teno. Sí, bueno, nosotros el primer gran proyecto que hicimos en Chile, después de hacer muchos proyectos en distribución, fue el proyecto en Quillagua, en Atacama, que la primera fase de Asís Atacama fue en pleno COVID, la primera fase, y la verdad es que tuvimos una relación con la comunidad muy estrecha. Yo creo que ya éramos una empresa, nos destacábamos mucho por trabajar con las comunidades, pero bueno, en una comunidad tan frágil, habían sufrido la contaminación del río Loa muchos años antes, era una comunidad muy vulnerable, muy envejecida, en plena pandemia, y la verdad es que generamos una relación muy estrecha que siempre lo mencionamos como caso de éxito. Hemos dado energía 24/7, que parte de la comunidad no la tenía, les ayudamos con un plan de desarrollo turístico, hemos participado y ello ha generado ese ciclo virtuoso del que hablamos, y hemos, yo creo que aprendido todavía más bueno, pues llegamos a una comunidad a hacer un proyecto y es fundamental que tengamos el apoyo de la misma. Recién hemos hace poco retirado del sistema de evaluación un proyecto en Temuco, en Valparaíso, porque realmente pues veíamos que la comunidad al final, o una parte importante de la comunidad, no quería el proyecto. En definitiva, pues yo creo que contra eso no debemos y no podemos ir, y tenemos que tener una sensibilidad. Chile es un país de 4.000 kilómetros, yo creo, norte a sur, con sensibilidades muy diferentes, y yo creo que es fundamental tenerlas en cuenta para tener éxito. A veces no existe esa flexibilidad, ¿no es cierto?, de retirar proyectos, volver a poner. A veces hay que seguir adelante con los proyectos, y en ese sentido me imagino yo que quizás aquí en Europa en la relación con las comunidades puede sonar un desafío bien importante. Entonces también me gustaría, ¿cuál es la experiencia de Arauco en ese sentido, que ha sido una experiencia de menos a más y en la cual han avanzado mucho? A ver, yo creo que hoy día hacer empresa es una cosa bastante más compleja de lo que era hace 30 años atrás. Hoy día las prioridades de uno, por supuesto, son siempre preocuparse por los trabajadores, producir y finalmente generarle valor al accionista, pero está obviamente muy importante el cuidado del medio ambiente y la relación con las comunidades que uno tiene en torno. Nosotros como empresa forestal, por la extensión de lo que hacemos, tenemos como relación con más de 400 comunidades en el sur de Chile, y es algo del cual nos preocupamos mucho. Y al final uno se da cuenta que hay un tema de la empresa tiene que ser capaz de dar un paso hacia adelante y relacionarse abiertamente con las comunidades. Y yo les quiero poner un ejemplo cómo nosotros hacemos una faena forestal. Cuando uno tiene que entrar a cosechar un predio, la cosecha forestal no es algo de sintonía fina. Entran camiones, entra maquinaria pesada, y por lo tanto hay un tema que es bastante complicado. Nosotros monitoreamos por qué caminos van a pasar esos camiones, por qué caminos va a pasar esa maquinaria, y nos juntamos con cada una de las comunidades que están cercanas, y nos juntamos con ellos y nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en los horarios que van a pasar los camiones, en qué tipo de gente va a haber, en cómo se va a transportar la gente para que la gente no ande por ahí, en echar matapolvo a los caminos para que los camiones no levanten polvo. Y se hace un acta con las juntas de vecinos. Bueno, se hace la cosecha y después de esto nos juntamos nuevamente con las comunidades y hacemos una revisión si los compromisos que habían tomado ellos y que habíamos tomado nosotros se cumplieron. Y es un proceso de aprendizaje. O sea, hoy día el hecho de que nosotros estamos cercanos a las comunidades y que finalmente nuestra actividad tiene un impacto sobre ellos es algo que no se puede desconocer.
Pero cuando uno sale, trabaja, tiene diálogo, nosotros tenemos un equipo bastante grande que trabaja con las comunidades, la verdad es que termina siendo un activo, porque cuando te conocen y saben lo que estás haciendo, finalmente terminan apoyándote y no siendo gente que se pone en contra de tu actividad. ¿Tú crees que siempre es una crítica que se le hace un poco a los empresarios? ¿Tú crees que en Chile ha habido un aprendizaje y también ha habido, de alguna manera, una mejor forma de resolver esas tensiones que a veces, como decía David, ¿no es cierto?, se producen en esta implementación de los proyectos y todo con las comunidades, los entornos? O sea, sin duda había un aprendizaje tremendo y eso es gracias a que también nuestras empresas son empresas de clase mundial. Hay un paradigma que a mí me da mucha risa, como que Chile fuera un país exportador de palos y piedras, cuando tenemos realmente industrias muy sofisticadas, que han adoptado tecnologías, que tienen prácticas hoy día, que han ido aprendiendo en este camino. Lo que dice Cristian del relacionamiento con las comunidades es cosa de ver lo que pasó en el mismo periodo del estallido social. Los mismos trabajadores tendían a defender sus entornos cuando tenían una relación más virtuosa con la empresa que estaba ahí instalada. Lo mismo en el combate de incendios, muchos de los trabajadores o las comunidades que están aledañas a los sectores forestales terminan siendo las que defienden y cuidan a sus empresas. Entonces, obviamente en este tránsito, en este camino, se ha aprendido muchísimo. Hay muchas buenas prácticas también que uno trae de empresas que han venido a invertir en Chile. El hecho de que hoy día tengamos una matriz productiva con inversión extranjera que también trajo buenas prácticas a nuestro país ha significado que se ha ido elevando este estándar. Hoy día tenemos mucho mejor relacionamiento con las comunidades. El estándar ambiental, cuando hablamos de minería verde, es real, no es una ficción. Y lo mismo con el nuevo potencial de industrias que están por venir. Siempre hay una disyuntiva de cuánto tú estás empujando el business as usual y cuánto también estás potenciando que se vengan a instalar a nuestro país nuevas industrias y eso claramente tiene un desafío porque hay que traer tecnología nueva, hay que preparar al talento. Cuando tú también estás preparando el talento, estás de alguna manera sembrando en una comunidad que se va a ver beneficiada de esa industria futura. Entonces estoy convencida que aquí hay un camino muy virtuoso de aprendizaje, también de reconocer cuando hemos metido la pata, claramente eso es parte de, y ser súper exigentes en el estándar que se le pide hoy día a nuestras empresas socias. Al menos nosotros desde Sofofa acompañamos en este camino de cómo incidimos en una buena política pública, pero también cómo acompañamos en la toma de decisiones que sean de alto estándar, de buena yo diría, relaciones con sus comunidades y por sobre todo de adopción tecnológica temprana, porque eso es lo que termina matando a muchas de las empresas que no se suben a ese carro de la innovación y la tecnología a tiempo. Vicente, a propósito que Rosario hablaba del tema del talento, ¿no es cierto? Y ustedes que están en una industria de futuro, como decía Rosario, y de muy sofisticada, que exige también una capacitación y unos conocimientos. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes respecto a los talentos en Chile. Sí, nosotros tenemos programas como empresa líder en sectores tecnológicos, como puede ser el tráfico aéreo, o en este caso, como estamos hablando, las comunicaciones. Nosotros hemos pasado también por muchos ciclos de potenciar el personal. Y, de hecho, uno de los centros dentro de América Latina más capacitados para tráfico aéreo lo tenemos en Santiago, con técnicos que hoy trabajan para Santiago y trabajan para dar cobertura a muchos de los sistemas de control y radares que tenemos. Como una especie de hub, digamos. Como una especie de hub, correcto. Otro ejemplo es, nosotros tenemos implantación en Chile desde hace muchísimos años en el sector de la salud, con sistema hospitalario, de gestión hospitalar y de interoperabilidad. Tenemos un equipo que también se convierte en un hub para nosotros en toda América y que está desarrollado con chilenos. Nuestra nueva versión del producto de historia clínica está desarrollándose en Chile. Por tanto, consideramos que es un país que en este sentido aporta las capacidades y el talento humano para convertirse en un referente. En ese sentido hablábamos y todas las conversaciones han estado cruzadas por el tema, ¿no es cierto?, de la confianza, que es muy importante para los inversionistas extranjeros, confiar en la estabilidad de las reglas del juego, confiar en, como decía el presidente Frey, en distintos gobiernos, las reglas del juego se mantienen. Y nosotros estamos inmersos en un proceso electoral que no es un misterio para nadie, quedan, a esta fecha yo creo que quedan 2 meses, ¿no es cierto?, precisamente para las elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese sentido me gustaría también preguntarles a ustedes como inversionistas extranjeros, como dirigentes gremiales,
¿Por qué en realidad sería bueno invertir en Chile o es un riesgo invertir en Chile en estas circunstancias? O a lo mejor hay que esperar al 18 de diciembre, al 20 de diciembre para saber exactamente lo que va a pasar y ahí ver si ponen su ficha en Chile o no. Y le vamos a dar aquí la palabra a quienes están en este minuto desarrollando un proyecto. Ya están metidos en Chile. Sí, por eso, ya están desarrollando, o sea que ya pusieron el pie. Sí, bueno, tenéis razón. Yo creo que me conozco más nombre de ministros en Chile que en España. Y la verdad es que siempre hemos tenido una relación muy abierta con todas las administraciones. Bueno, con el ministro Grau hemos estado sentados muchísimas veces cuando era, sobre todo, ministro de Economía. Nos acompañamos, aportado nuestro granito de arena en sugerencias un poco para los permisos, lo que nosotros desde nuestro punto de vista creíamos. Y bueno, en definitiva, yo confío ciegamente en que gane quien gane, va a tener en la agenda, evidentemente, yo creo que todos están hablando de crecimiento, evidentemente con matices, todos identifican los potenciales del país. Uno de ellos es el capital humano, es verdad que muchas veces se habla poco, pero yo creo que Chile tiene un gran capital humano. Nosotros hemos tenido la suerte de disfrutarlo y de beneficiarnos de él. Y luego gran parte de los directivos que ahora tenemos en otras partes del mundo también son chilenos. Inicialmente es verdad que trajimos muchos españoles a Chile, pero luego se ha producido el efecto contrario y también tenemos muchos chilenos trabajando por el mundo. Yo confío en que pase lo que pase creo que es en noviembre y luego diciembre, ¿no? Me parece, las fechas, pero para Navidad tendremos un gobierno que en cualquier caso tendrá claro los grandes potenciales atractivos del país y sabrá apostar. Yo creo que llevamos 10, 12 años complicados y yo creo que hay que empezar un ciclo evidentemente muy diferente que nos lleve a recuperar esa confianza y que Chile de verdad se lo crea. ¿Estás de acuerdo, Cristian? Sí, que es distinta porque uno ya es un extranjero que está en Chile invirtiendo, ustedes que están en otra posición, no sé cómo lo ven. Yo creo que en Chile los chilenos estamos metidos en el día a día, bombardeados por noticias y tendemos a ver el vaso más bien medio vacío que medio lleno. De acuerdo al Economist, Chile tiene la economía más robusta de Latinoamérica. De acuerdo a Standard & Poor's, el rating de Chile tiene el mejor rating de Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que las bases chilenas, Chile ha aprendido a resolver sus grandes problemas, vámonos a lo que nos pasó en 2019, por las vías democráticas. Y por lo tanto, creo que estamos en una etapa que tenemos una base sólida y, como comentaban recién, creo que están bastante identificados. El presidente Frey hablaba de los 3 desafíos, de esos 3 desafíos, que son la permisología, la seguridad y el sistema político, por lo menos los 2 primeros. Creo que todos los candidatos lo tienen bastante claro, que hay que trabajarlos, que hay que avanzar de manera que Chile pueda seguir creciendo y podamos retomar las tasas que se tuvo en los gobiernos anteriores, con el gobierno del presidente Frey. Y en ese sentido nosotros somos optimistas, por lo tanto creemos que tenemos una base hoy día de entendimiento, de mirar hacia adelante, que es positiva, y eso conjugado con la estructura, las ventajas estructurales que tiene Chile por su democracia, creo que nos estamos en muy buen pie para que los próximos años sean muy buenos años para Chile. En ese sentido, Vicente, ¿ustedes también comparten esa confianza o esta elección que desde afuera puede verse, y internamente también la vemos así, ¿no es cierto?, bastante polarizada, posturas como muy diferentes en temas, o tú crees que los fundamentales en Chile están más bien claros y se genera confianza? Yo creo que sí. Compañías como nosotros, una compañía de base española, pero que lleva tantos años en la región y tantos años en Chile, habiendo pasado por las distintas administraciones, pues tenemos confianza en la estructura del país, como se estaba comentando. Yo creo que no tenemos una aversión a lo que pueda ocurrir a partir de las elecciones. Creo que el futuro es positivo. La ola de modernización, de digitalización y de inversiones en seguridad, en aspectos como comentaba antes, aeroespaciales, en los transportes, son cuestiones de Estado. Son cuestiones de Estado que yo creo que se trascienden y que se trasladan de unos gobiernos a otros con bastante claridad, además en un país como Chile. Por tanto, no tenemos ningún tipo de duda que estamos en una etapa en la que estos aspectos van a ser un eje de crecimiento de futuro, sea cual sea el resultado.
¿Tú estás de acuerdo desde la mirada más institucional y gremial, teniendo en cuenta que hay pendientes, aquí se han señalado algunos, ¿no es cierto?, de que hay muchos desafíos y que, como tú decías al comienzo, uno de los grandes temas hoy día es que el país vuelva a recuperar la velocidad de crecimiento que lleva hasta hace unos años? A ver, primero que nada, el mundo empresarial cuando invierte a largo plazo y toma decisiones con mucho tiempo. O sea, en la toma de decisión de instalar un data center, tú la tomaste 10 años antes y ese data center va a tener una vida útil de 30, 40 años. Por ende, siempre tú estás operando en distintos tránsitos de un gobierno a otro. Obviamente, el que estemos aquí mirando desde fuera a Chile, con una mirada, yo diría, de confianza y optimismo, está basado en ciertos consensos que hemos logrado obtener. Hoy en Chile, ese ciclo virtuoso que todos hablamos, de que Chile necesita recuperar esa senda del crecimiento, ya hay consenso pleno de cualquier sector político que tú hablas, al menos sale en el discurso que Chile tiene que volver a crecer, pero no da lo mismo como crecer. Entonces, desde el sector empresarial sí tenemos que seguir siendo muy enfáticos que esto tiene que estar basado en qué, en simplificar el tema de los permisos, en destrabar algunos temas burocráticos, obviamente en generar certezas que al país le hagan bien, porque eso obviamente permite que los que estamos haciendo inversiones de largo plazo sigamos creyendo en ellas, porque esto además tú siempre dices que invertir no solo genera, bueno, bienestar económico obviamente a las compañías que deciden hacer esa inversión, sino que traen beneficios mucho más de largo plazo, empleo, prosperidad, paz. Y los sectores estratégicos que hemos mencionado en este panel, yo creo que están claros. Chile, vuelvo a repetir, está de moda. En todas partes del mundo que nos toca visitar, siempre nos están preguntando, bueno, ¿y cuál es el potencial que tienen el litio, el hidrógeno, las energías limpias? El tema de que tengamos una política de data centers para atraer inversiones, la generación de data. Todo eso es virtuoso, pero el momento es ahora, no hay que desaprovecharlo. Y eso nos puede y permitir de alguna manera que en Chile tal vez en unos años más estemos aquí mismo hablando de que recuperó ese crecimiento del 4, del 5, ¿por qué no? Y que tengamos mayor estabilidad, prosperidad y paz como nación. En ese sentido, como veo el reloj que nos persigue, ¿no es cierto? Y ya no hemos extendido harto en el tiempo, como hay hartos senadores aquí presentes, está el embajador, el ministro, no tenemos que desaprovechar la oportunidad. Entonces, estamos en tiempos de debates presidenciales que todos estamos siguiendo con alta atención. Entonces, si ustedes tuvieran que sugerirle a los candidatos que hoy día están en las principales como disputas electorales, ¿cuál debería ser la prioridad de un futuro gobierno y que hiciera sentido y que le diera tranquilidad, confianza, ¿no es cierto?, y estabilidad a los inversionistas que están acá? Vamos a partir al revés esta vez. ¿Ah, Vicente? Bueno, yo creo que un tema que se ha comentado aquí y que yo creo que también sería un buen comentario para los diferentes candidatos es un poco intentar la vertebración de las regiones, ¿no? Lo estábamos comentando un poco antes. Nosotros pensamos que en muchos ámbitos puede existir todavía en el mundo de la digitalización una brecha digital que pueda permitir modernizar muchos de los sistemas que usan los ciudadanos y tiene impacto social en ámbitos como la educación o la sanidad, etcétera. Y para eso, pues seguramente la vertebración presupuestaria a nivel regional podría ser un tema interesante a colocar, ¿no? Viendo cómo también funcionan algunos otros países y ámbitos regionales, pues yo creo que Chile, con la referencia tecnológica que es, con la referencia normativa que es, y como estábamos comentando, país catalogado en los mejores ratings de riesgo, de estabilidad, etcétera, quizá por ese ámbito podrían también buscar cómo gestionar esa vertebración y ese reparto regional de las inversiones. David. Bueno, yo creo un tema que vemos en Chile quizá también es quizá la educación. O sea, vemos un gap tremendo entre los puestos directivos, altos ingenieros fantásticos, y quizá hay un gap demasiado grande con otro tipo de capacitaciones y quizá habría que intentar favorecer ese ascensor social, favorecer ese emprendimiento que luego la educación, muchas veces es lo que hace grande los países, que alguien oye, nazca donde nazca y en cualquier medio social, esas mentes brillantes sean capaces de subir hacia arriba
Y bueno, oye, lo hemos visto evidentemente en Silicon Valley, viendo realmente dónde han surgido realmente, pero que tenga la capacidad de crear las condiciones para que alguien nazca donde nazca, sea capaz de llegar. Y es algo que a veces en Chile lo vemos que tiene un margen de mejora, yo creo que bastante importante. Entonces, yo es un punto, por ejemplo, que le diría a cualquier gobierno donde Chile tiene gran potencial de mejora. ¿Cuál sería tu recomendación, Cristian? Mi recomendación... La solicitud. La solicitud, recomendación. Lo primero, decir que nosotros, por lo menos del grupo que me toca, nosotros en cuanto a permisología, en cuanto a proyectos, en cuanto a desarrollo, nosotros no queremos atajos, no queremos saltarnos normas, nosotros queremos reglas estables del juego en tiempo razonable. Nosotros no buscamos nosotros vendemos en los principales países más exigentes del mundo y nos van a exigir que cumplamos con las normas más exigentes del mundo, medioambientales, de gobierno corporativo. Por lo tanto, nosotros no queremos ningún tipo de atajo en ese sentido. Queremos que hayan buenas leyes y que sean leyes eficientes que nos permitan desarrollar nuestros proyectos. Y el segundo comentario es que aquí, en el sector privado le entrega al Estado la posibilidad de ser socios en un 27% de las utilidades que genera cada empresa, sin invertir, sin arriesgar nada y sin invertir ni uno. Aprovéchennos, porque la mejor forma de lograr recursos no es a través de subir los impuestos, es a través que haya más actividad. Y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Déjennos jugar y los vamos a sorprender. Lo vamos a llevar a un debate, Cristian. Yo creo que sí. Seco. Oye, complementando lo que dice Cristian, un punto más de crecimiento del PIB equivale a $800 millones de recaudación. O sea, eso es más que cualquier reforma tributaria. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que plantea, pero me voy a ir así como ya los políticos, ¿ya? Entonces, mis recomendaciones sería, obviamente, tú dijiste, tenemos una infraestructura tecnológica que tal vez nos podría permitir tener un componente de seguridad mucho más fuerte. Chile necesita volver a recuperar seguridad porque le afecta a las familias están con miedo. Yo sé que es más percepción que cifras, pero igual hay que hacerse cargo de esa percepción porque empieza a incubar algo que es una emoción que no es positiva en un país que quiere crecer y invertir. Segundo, competitividad. Y la competitividad yo me refiero a la tributaria, tú lo mencionaste, pero también la competitividad con respecto a los permisos y también la competitividad respecto a lo laboral. Que seamos más competitivos porque a la larga nos falta competitividad y productividad para que esas inversiones se peguen el salto. Y como tercer punto, porque no puedo dejar de decirlo, aunque ya lo mencionaste, tenemos que anticipar qué estamos y cómo estamos educando. Claramente, todos los que estamos aquí fuimos a una escuela, tuvimos un profesor que nos enseñaba con una pizarra, unos a lo mejor más digitales, otros como en mi época con pizarrón negro y tiza. Pero claramente la forma en cómo estamos educando y formando ya no está dando los resultados que esperamos. Hoy día necesitamos a jóvenes que estén comprometidos, que quieran trabajar en el mundo de la empresa y para eso tenemos que hacer algo distinto. Yo creo firmemente que la formación dual es uno de los caminos. Aprender haciendo claramente es más entretenido y sella mejor el aprendizaje. Y hoy día tenemos muchos jóvenes en el país que podemos darles oportunidades de verdad transformadoras para que cambien realidades y eso nos debería a todos nosotros aquí entusiasmar. Bueno, les quiero dar las gracias a todos por la franqueza, la honestidad de la conversación, a todos los asistentes también por su atención y estamos cumpliendo a cabalidad los tiempos que nos dijeron. Hoy fuimos súper Así que muchas gracias.